Capítulo 4. Política de cartera general. El inversor defensivo. Las características básicas de una cartera de inversión suelen venir determinadas habitualmente por la situación y las características del propietario o los propietarios. En un extremo hemos tenido a las cajas de ahorros, las compañías de seguros de vida y los denominados fondos fiduciarios legales. Hace una generación sus inversiones estaban limitadas por las estipulaciones legales vigentes en muchos estados a las obligaciones de máxima categoría y, en algunos casos, a acciones preferentes de máxima categoría. En el otro extremo tenemos a los empresarios adinerados y expertos, que incluirán en su lista de valores cualquier tipo de obligación o acción siempre y cuando consideren que constituye una oportunidad de compra atractiva. Siempre ha sido un viejo y sensato principio, que los que no pueden permitirse el lujo de asumir riesgos deberían contentarse con una rentabilidad relativamente reducida en sus fondos invertidos. A partir de esta idea ha surgido la noción general de que el tipo de rendimiento que el inversor debería tratar de alcanzar es más o menos proporcional al nivel de riesgo que está dispuesto a correr. Nuestra opinión es diferente. El tipo de rendimiento que se debe tratar de alcanzar debería depender, al contrario, de la cantidad de esfuerzo inteligente que el inversor está dispuesto a, y es capaz de, aportar a esta tarea. El rendimiento mínimo corresponderá al inversor pasivo, que desee tanto seguridad como falta de esfuerzo y preocupación. El rendimiento máximo será obtenido por el inversor alerta y emprendedor que ponga en juego la máxima inteligencia y capacidad. En la edición de 1965 añadimos lo siguiente. En muchos casos, puede haber menos riesgos reales relacionados con la adquisición de una acción de ocasión que ofrezca la oportunidad de obtener un gran beneficio que con una adquisición de una obligación convencional con una rentabilidad aproximada del 4,5%. Esta afirmación encierra más verdad de la que nosotros mismos sospechábamos, puesto que en los años posteriores incluso las mejores obligaciones a largo plazo han perdido una parte sustancial de su valor de mercado, a causa del aumento de los tipos de interés. El problema básico del reparto entre obligaciones y acciones. Ya hemos apuntado de manera muy sucinta la política de cartera que debe adoptar el inversor defensivo. Asterisco debería dividir sus fondos entre las obligaciones de máxima categoría y las acciones ordinarias, también de máxima categoría. Hemos sugerido, como orientación fundamental, que el inversor nunca debe tener menos del 25% ni más del 75% de sus fondos en acciones ordinarias, con la correspondiente proporción inversa de entre el 75% y el 25% en obligaciones. En esta afirmación existe la sugerencia implícita de que la división ordinaria debería de ser a partes iguales entre los dos tipos principales de inversión. Según la tradición, el motivo más sensato para incrementar el porcentaje de acciones ordinarias sería la aparición de niveles de precio de ocasión que se producen en un prolongado periodo bajista de mercado. A la inversa, un procedimiento sensato requeriría reducir el componente de acciones ordinarias a una proporción inferior al 50% cuando a juicio del inversor el nivel de mercado hubiese llegado a ser peligrosamente elevado. Estas reglas de cartilla básica siempre han sido fáciles de formular y siempre han sido muy difíciles de seguir, porque van en contra de la propia naturaleza humana que produce los excesos de los periodos alcistas y bajistas del mercado. Es prácticamente una contradicción en los términos. Sugerir, con el ánimo de que sea una política factible para el accionista medio, que aligere sus carteras cuando el mercado supere un cierto punto y que las incremente después del correspondiente descenso de mercado. Que el inversor medio opere, o podría llegar a afirmarse que deba operar, en sentido contrario, es la causa de los grandes repuntes y colapsos que se han producido en el pasado. Este escritor cree, además, que también es la causa de que resulte tan probable que vayan a repetirse en el futuro. Si la división entre operaciones de inversión y operaciones especulativas fuese tan clara en la actualidad como lo fue en el pasado, tal vez podríamos pensar en los inversores como un grupo experto y sagaz que vende sus posesiones a unos especuladores desorientados y despreocupados a precios elevados y recompra lo que les ha vendido cuando los niveles se han venido abajo. Es posible que esta imagen hubiese tenido algún tipo de verosimilitud en el pasado, pero resulta difícil identificarla con los acontecimientos financieros que se han producido desde 1949. No hay ninguna indicación de que las actividades profesionales, como las que llevan a cabo los fondos de inversión, se hayan llevado a cabo de esa manera. El porcentaje de la cartera destinado a acciones por los principales tipos de fondos, los equilibrados y los de acciones ordinarias han cambiado muy poco de un año a otro.
Sus actividades de venta han estado relacionadas principalmente con el esfuerzo por pasar de carteras menos prometedoras a otras más prometedoras. Sí, como venimos creyendo desde hace tiempo, el mercado de valores ha dejado de estar sometido a sus viejos límites, y si todavía no se han establecido otros límites que le sean aplicables, no podemos ofrecer al inversor unas reglas fiables para que pueda reducir su cartera de acciones ordinarias al mínimo del 25% e incrementarla posteriormente hasta el máximo del 75%. Podemos proponer que en general, el inversor no debería tener más de un 50% en acciones salvo que tenga una gran confianza en la solidez de la situación de su cartera de acciones, esté seguro de que podría considerar una recesión como la que se produjo en el mercado estadounidense en 1969 a 1970 con ecuanimidad. Nos resulta difícil encontrar motivos que pudiesen justificar una confianza tan acusada a los niveles imperantes a principios de 1972. Por lo tanto, nuestra recomendación se opondría a cualquier reparto que asignase más del 50% a las acciones ordinarias en este momento. No obstante, y por motivos complementarios, es casi igual de difícil recomendar una reducción de esa cifra muy por debajo del 50%, salvo que el inversor esté inquieto, dentro de sí, por el nivel actual del mercado, y esté también satisfecho con la perspectiva de limitar su participación en cualquier ulterior ascenso a, por ejemplo, el 25% de sus fondos totales. Todo ello nos lleva a recomendar a la mayoría de nuestros lectores lo que puede parecer una fórmula excesivamente simplista de 50 a 50. Con este plan, el principio orientador sería el de mantener un reparto lo más parecido posible entre obligaciones y acciones. Cuando los cambios del nivel de mercado hayan elevado el componente de acciones a, por ejemplo, el 55%, se recuperaría el equilibrio vendiendo una onceava parte de la cartera de acciones y transfiriendo los ingresos a la cartera de obligaciones. Por el contrario, una reducción en la proporción de acciones hasta el 45% requeriría el uso de una onceava parte de los fondos en obligaciones para adquirir acciones adicionales. La Universidad de Yale estuvo aplicando un plan relativamente parecido durante bastantes años, a partir de 1937, aunque su sistema estaba calibrado en torno a la inversión de una proporción del 35% de la cartera ordinaria en acciones. A principios de la década de 1950, no obstante, parecía que Yale había renunciado a su antiguamente famosa fórmula, y en 1969 tenía el 61% de su cartera en acciones, incluidos algunos valores convertibles. En aquel momento los fondos de donaciones de 71 de estas instituciones, que ascendían a $7.600 millones, tenían el 60,3% en acciones. El ejemplo de Yale ilustra el efecto casi letal que tuvo la gran subida de mercado sobre el antiguamente tradicional método de fórmula para invertir. No obstante, estamos convencidos de que nuestra versión de 50 a 50 de ese método resulta muy adecuada para el inversor defensivo. Es extraordinariamente sencilla, se orienta de manera prácticamente incuestionable en la dirección correcta, ofrece a la persona que la aplica la sensación de que por lo menos está adoptando ciertas medidas como reacción a la evolución del mercado, y lo que es más importante de todo, impedirá que se incline más y más hacia las acciones a medida que el mercado ascienda hasta niveles cada vez más peligrosos. Por otra parte, un inversor de naturaleza realmente conservadora se quedará satisfecho con las ganancias que consiga con una mitad de su cartera en un mercado al alza, mientras que en una época de graves bajas disfrutará de gran alivio al reflexionar sobre el hecho de que está en muchas mejores condiciones que muchos de sus amigos más osados. Aunque la división 50 a 50 que proponemos es indudablemente el programa multiuso más sencillo que se puede idear, cabe la posibilidad de que no sea el que mejores resultados obtenga. Por supuesto, no es posible proponer ningún método, ni mecánico ni de otra naturaleza, afirmando que va a funcionar mejor que otro. La rentabilidad muy superior que ofrecen en la actualidad las buenas obligaciones en comparación con la de las correspondientes acciones es un argumento muy elocuente para incrementar el componente de las obligaciones. La decisión que adopte el inversor respecto al reparto al 50% entre acciones y obligaciones, o su opción por una proporción inferior en acciones bien puede basarse principalmente en su temperamento y actitud. Si es capaz de actuar con sangre fría, ponderando las probabilidades, es posible que en el momento actual le convenga inclinarse por reducir el componente de acciones hasta el 25%, con la idea de esperar hasta que el rendimiento por dividendo del de J&A llegue a ser, por ejemplo,
2/3 del rendimiento de las obligaciones, momento en el cual debería recuperar el reparto a partes iguales entre obligaciones y acciones. Si se toma como punto de partida el nivel 900 del DJIA y un nivel de dividendos de $36 sobre la unidad, sería necesario que la rentabilidad de las obligaciones sujetas a tributación se redujese del 7,5% hasta aproximadamente el 5,5%, sin que se produjese ningún cambio en la rentabilidad presente de las acciones de máxima categoría, o que se produjese una gran retracción del DJIA hasta niveles del orden del 660. Sin que tuviese lugar una reducción de la rentabilidad de las obligaciones ni un incremento de los dividendos. La combinación de diferentes cambios intermedios podría dar lugar a la aparición de un punto de compra equivalente. Elaborar un programa de este tipo no resulta especialmente complicado. Lo difícil es adoptarlo y respetarlo, por no mencionar la posibilidad de que acabe siendo demasiado conservador. El componente de obligaciones. La elección de emisiones en el elemento de obligaciones de la cartera del inversor acabará girando en torno a dos cuestiones principales. Debe comprar obligaciones sujetas a tributación u obligaciones exentas de tributación, y debe comprar instrumentos con vencimientos a corto plazo o a más largo plazo. La decisión sobre las cuestiones tributarias debería basarse principalmente en cálculos aritméticos, que girasen en torno a las diferencias de rentabilidades y que estableciesen las relaciones entre esas referencias y los tipos tributarios aplicables al inversor. En enero de 1972 la elección entre instrumentos con vencimiento a 20 años oscilaba entre obtener un 7,5% con obligaciones de empresa de categoría A y el 5,3% en emisiones de primer orden exentas de tributación. La expresión deuda municipal se aplica a todos los tipos de obligaciones exentas de tributación, incluida la deuda emitida por los estados. Por lo tanto, con este vencimiento se producía una pérdida de ingresos de aproximadamente el 30% al pasar del terreno sujeto a tributación al terreno exento de tributación. Por lo tanto, si el inversionista estaba sometido a un tipo tributario marginal superior al 30%, obtendría un ahorro neto después de impuestos si optaba por las obligaciones exentas de tributación. Lo contrario ocurriría si su tipo marginal era inferior al 30%. Una persona soltera empieza a pagar un tipo marginal superior al 30% cuando su renta después de deducciones supera los $10,000. En el caso de una pareja casada, ese tipo es aplicable cuando los ingresos tributables combinados superan los $20,000. Es evidente que una mayor proporción de inversores individuales obtendrían una mayor rentabilidad después de impuestos con unas obligaciones exentas de tributación que con las obligaciones sujetas a tributación, suponiendo a ambas una buena calidad equivalente. La opción entre vencimientos a mayor o menor plazo hace referencia a una cuestión bastante diferente, que se puede formular de la siguiente manera: ¿desea el inversor asegurarse frente a un declive del precio de sus obligaciones, a costa de 1. una menor rentabilidad anual, y 2. la renuncia a la posibilidad de una sustancial ganancia en el valor del principal? Creemos que es mejor abordar esta cuestión en el capítulo 8, el inversor y las fluctuaciones de mercado. En el pasado, durante un periodo muy prolongado, las únicas obligaciones adecuadas para las personas físicas fueron los bonos de ahorro de Estados Unidos. Su seguridad era, y sigue siendo, incuestionable. Ofrecían una rentabilidad mayor que otras inversiones en obligaciones de primera calidad, y tenían una opción de devolución de dinero y otros privilegios que potenciaban en gran medida su atractivo. En nuestras ediciones anteriores, dedicábamos todo un capítulo a estos instrumentos, con el título Bonos de ahorro de Estados Unidos. Una bendición para los inversores. Como indicaremos posteriormente, los bonos de ahorro de Estados Unidos siguen teniendo ventajas exclusivas que hacen que sean una adquisición adecuada para cualquier inversor individual. Para una persona con recursos modestos, que, por ejemplo, no tenga más de $10,000 para destinar a obligaciones, creemos que siguen siendo la opción más sencilla y la más adecuada. Sin embargo, para los que tengan más recursos puede haber opciones más deseables. Enumeremos unos cuantos tipos importantes de obligaciones que merecen ser estudiadas por los inversores y examinémoslas brevemente en cuanto a su descripción, seguridad, rendimiento, precio de mercado, riesgo, naturaleza tributaria y otras características. 1. Bonos de ahorro de Estados Unidos de series EIH. En primer lugar resumiremos sus estipulaciones más importantes y después expondremos brevemente las numerosas ventajas de estas inversiones únicas,
atractivas y extraordinariamente convenientes. Los intereses de los bonos de serie H se liquidan semestralmente, como ocurre con otros tipos de obligaciones. El tipo de interés es del 4,29% para el primer año y después tienen un tipo fijo del 5,10% durante los 9 años siguientes hasta su vencimiento. Los intereses de los bonos de serie no se desembolsan, sino que se devengan a favor del tenedor mediante un incremento de su valor de rescate. Estos bonos se venden al 75% de su valor nominal y vencen al 100% de su valor en 5 años y 10 meses desde el momento de adquisición. Si se conservan hasta su vencimiento, su rentabilidad es del 5%, compuesto semestralmente. Si se rescatan antes de su vencimiento, su rentabilidad va ascendiendo desde un mínimo del 4,01% en el primer año hasta una media del 5,20% en los 4 años y 10 meses siguientes. Los intereses de estos bonos están sujetos al impuesto de la renta federal, pero están exentos de los impuestos de la renta estatales. No obstante, el impuesto de la renta federal sobre los bonos de serie se puede abonar, a elección del tenedor, anualmente a medida que se vayan devengando los intereses, por medio de un mayor valor de rescate, o pueden ser diferidos hasta que se disponga realmente del bono. Los propietarios de los bonos de serie pueden liquidarlos en cualquier momento, poco después de su compra, a su valor de rescate en dicho momento. Los tenedores de los bonos de serie H tienen un derecho similar de liquidación a su valor nominal, coste. Los bonos de serie son canjeables por bonos de serie H, con ciertas ventajas tributarias. Los bonos destruidos, perdidos o robados pueden ser sustituidos sin coste alguno. Hay ciertas limitaciones al volumen de compras que se pueden realizar en un año, aunque unas estipulaciones liberales relativas a la copropiedad por parte de miembros de la familia permiten que la mayor parte de los inversores compren todos los bonos que sean capaces de pagar. Comentario: no hay ninguna otra inversión que combine 1. Garantía absoluta del principal y de los pagos de intereses, 2. El derecho a reclamar la devolución de todo el dinero en cualquier momento y 3. Una garantía de un tipo de interés mínimo de 5% durante por lo menos 10 años. Los tenedores de emisiones anteriores de bonos de serie tienen el derecho a prorrogar sus bonos en el momento de vencimiento y, de esta manera, a seguir acumulando valores anuales a tipos sucesivamente mayores. El diferimiento de los pagos de impuestos de la renta durante estos prolongados periodos ha sido una gran ventaja en términos monetarios. Calculamos que ha incrementado el tipo efectivo neto después de impuestos recibido hasta en 1/3 en casos típicos. Por el contrario, el derecho a liquidar los bonos a precio de coste o superior ha ofrecido a quienes compraron los bonos en años anteriores con tipos de interés inferiores una completa protección frente a la reducción en el valor del principal que debieron soportar buena parte de los que habían realizado sus inversiones en obligaciones. Por decirlo de otra manera, les ofreció la posibilidad de beneficiarse del incremento de los tipos de interés al cambiar sus carteras con bajos intereses por emisiones con un elevado cupón con criterios de paridad monetaria. En nuestra opinión, las ventajas especiales de que disfrutan en la actualidad los propietarios de bonos de ahorro compensarán con creces su reducida rentabilidad actual en comparación con otras obligaciones públicas directas. 2. Otras obligaciones públicas de Estados Unidos. Existen muchas otras obligaciones públicas de Estados Unidos, con una amplia gama de tipos de interés y fechas de vencimiento. Todas ellas son completamente seguras respecto del pago de intereses y del principal. Están sujetas al impuesto de la renta federal, pero están exentas del impuesto de la renta estatal. A finales de 1971 las emisiones a largo plazo, con vencimiento superior a 10 años, arrojaban un rendimiento medio del 6,09%, mientras que las emisiones intermedias, de 3 a 5 años, tenían una rentabilidad del 6,35% y las emisiones a corto plazo rendían el 6,03%. En 1970 era posible comprar diversas emisiones antiguas con un gran descuento. Algunas de estas emisiones se aceptan por su valor nominal como liquidación del impuesto de sucesiones. Ejemplo: las obligaciones del Tesoro de Estados Unidos al 3,5% que vencen en 1990 se encuentran en esta categoría. Se vendieron a 60 en 1970, pero cerraron por encima de 77 a finales de 1970. Es interesante destacar también que en muchos casos las obligaciones indirectas de la administración estadounidense ofrecieron unos rendimientos apreciablemente superiores a los de sus obligaciones directas con el mismo vencimiento.
En el momento de redactar este capítulo, existe una oferta de certificados plenamente garantizados por la Secretaría de Transporte del Departamento de Transporte de Estados Unidos con una rentabilidad del 7,05%. Ese rendimiento es un punto porcentual superior al de las obligaciones directas de Estados Unidos que vencen el mismo año 1986. Los certificados fueron emitidos en la práctica a nombre del Consejo de Administración de Penn Central Transportation Co., pero se vendieron con el apoyo de una declaración del fiscal general de Estados Unidos que afirmaba que la garantía generaba una obligación general de Estados Unidos, respaldada íntegramente por su crédito y solvencia. La administración estadounidense ha asumido un número bastante elevado de obligaciones indirectas de este tipo en el pasado, y todas ellas han sido escrupulosamente atendidas. El lector podrá preguntarse a qué se debe toda esta palabrería, que aparentemente se refiere a la garantía personal de nuestro secretario de Transporte, y que acaba generando un mayor coste para el contribuyente en última instancia. El principal motivo de la técnica de emisión indirecta ha sido el límite de endeudamiento impuesto a la administración por parte del Congreso. Aparentemente, las garantías ofrecidas por la administración no se consideran endeudamiento, lo que es un chollo semántico para los inversores más avesados. Puede que el principal efecto de esta situación haya sido la creación de las obligaciones exentas de tributación de la Autoridad de la Vivienda que disfrutan del equivalente de la garantía pública de Estados Unidos, y que son prácticamente las únicas emisiones exentas de tributación que son equivalentes a los bonos de la Administración. Otro tipo de deuda que cuenta con apoyo público son las recientemente creadas obligaciones de la New Community, que se ofrecieron con una rentabilidad del 7,60% en septiembre de 1971. 3. Obligaciones estatales y municipales. Estos instrumentos disfrutan de exención del impuesto de la renta federal. También suelen estar, por lo general, exentos del impuesto de la renta en el estado que las emite, aunque no en los demás. Suelen ser, alternativamente, obligaciones directas, de un estado o de una subdivisión administrativa, u obligaciones de ingresos, cuyos intereses son abonados, y están garantizados, exclusivamente con los ingresos procedentes de los peajes de carreteras, puentes o alquileres de edificios vinculados con la emisión en cuestión. No todas las obligaciones exentas del pago de impuestos están suficientemente protegidas para que su adquisición por parte de un inversor defensivo esté justificada. Dicho inversor puede guiarse en su selección por la calificación otorgada a cada emisión por Moody's o por Standard & Poor's. Una de las tres calificaciones superiores ofrecidas por ambos servicios, AAA, AA o A, debería constituir suficiente indicación de una adecuada seguridad. El rendimiento de este tipo de obligaciones variará tanto en función de la calidad como del vencimiento, ofreciendo los vencimientos a más corto plazo una menor rentabilidad. A finales de 1971 las emisiones representadas en el índice de obligaciones municipales de Standard & Poor's alcanzaban una calidad media de A, con un vencimiento en un plazo de 20 años, y una rentabilidad del 5,78%. Las emisiones típicas de obligaciones de Vineland, Nueva Jersey, cuya calificación oscilaba entre A y A, ofrecían una rentabilidad de únicamente el 3% para los instrumentos con vencimiento a un año, e incrementaban su rentabilidad al 5,8% en el caso de los vencimientos en 1995 y 1996.1. 4. Obligaciones de empresa. Estas obligaciones están sujetas tanto a impuestos federales como estatales. A principios de 1972, las obligaciones de mayor calidad ofrecían una rentabilidad del 7,19% en el caso de las que tenían un vencimiento a 25 años, tal y como se reflejaba en la rentabilidad publicada del índice de obligaciones de empresa AAA de Moody. Las denominadas emisiones de calificación media inferior, con una calificación BA, ofrecían un rendimiento del 8,23% en el caso de vencimientos a largo plazo. En ambas categorías las emisiones, con un vencimiento a más corto plazo ofrecían una rentabilidad algo inferior a la de las obligaciones a más largo plazo. Comentario. Los anteriores resúmenes indican que el inversor medio tiene varias opciones entre las obligaciones de mejor categoría. Las personas que se encuentren en los tramos con mayores tipos tributarios obtendrán indudablemente una mejor rentabilidad neta con las buenas emisiones exentas de impuestos. En otros casos, el abanico de rendimientos sujetos a tributación a principios de 1972 se extendería desde el 5,0% de los bonos de ahorro de Estados Unidos, con sus opciones especiales,
hasta el 7,5% ofrecido por las emisiones de obligaciones de empresa de mejor nivel. Inversiones en obligaciones con mayor rentabilidad. Al renunciar a la calidad, el inversor puede obtener un mayor ingreso de renta con sus obligaciones. Tradicionalmente, la experiencia ha demostrado que el inversor ordinario hace mejor si se mantiene alejado de este tipo de obligaciones de alta rentabilidad. Aunque en conjunto pueden acabar ofreciendo una rentabilidad algo mejor que la de las emisiones de máxima calidad, este tipo de instrumentos exponen a su propietario a demasiados riesgos individuales provocados por acontecimientos perjudiciales, que van desde inquietantes descensos de los precios hasta el impago de la deuda. Es cierto que se suelen producir oportunidades muy ventajosas con una relativa frecuencia entre las obligaciones de peor calidad, pero para poder aprovechar con éxito esas obligaciones es necesario realizar estudios especiales y tener una gran habilidad. Tal vez deberíamos añadir en este momento que los límites impuestos por el Congreso a las emisiones de obligaciones directas de Estados Unidos han dado lugar por lo menos a dos tipos de oportunidades de ocasión para los inversionistas en materia de adquisición de obligaciones apoyadas con garantía pública. Una de esas oportunidades es la que ofrecen las emisiones exentas de tributación de la New Housing, y la otra la ofrecida por las obligaciones de la New Community sujetas a tributación, de reciente creación. Las emisiones de la New Housing ofrecidas en julio de 1971 se realizaron con una rentabilidad de hasta el 5,8% y libres de impuestos federales y estatales, mientras que la emisión de obligaciones de la New Community, sujetas a tributación, vendidas en septiembre de 1971 ofrecieron una rentabilidad de 7,60%. Ambas obligaciones están respaldadas por la garantía pública de Estados Unidos y, por lo tanto, su seguridad queda libre de cualquier tipo de duda. Además, en términos netos, tienen una rentabilidad considerablemente superior a la de las obligaciones ordinarias de Estados Unidos, depósitos a plazo en lugar de obligaciones. Los inversionistas pueden obtener un tipo de interés tan elevado con un depósito a plazo en un banco comercial, o en una caja de ahorros, o con un certificado de depósito bancario, como con una obligación de primera categoría con vencimiento a corto plazo. El tipo de interés en las cuentas de ahorro bancarias puede reducirse en el futuro, pero en la situación actual, son una adecuada alternativa a la inversión en obligaciones a corto plazo por parte de las personas físicas. Deuda convertible. Estos instrumentos se exponen en el capítulo 16. La variabilidad de los precios de las obligaciones en general se aborda en el capítulo 8, el inversor y las fluctuaciones de mercado. Estipulaciones sobre el rescate de la deuda. En las ediciones anteriores incluimos unas exposiciones relativamente minuciosas sobre este aspecto de la financiación mediante emisión de instrumentos de deuda, porque daba lugar a una grave, a la vez que poco destacada, injusticia hacia el inversionista. En los casos habituales, las obligaciones podían ser rescatadas en un periodo bastante breve desde su emisión, mediante el pago de una modesta prima, por ejemplo el 5%, sobre el precio de emisión. Esto significaba que, durante un periodo de grandes fluctuaciones en los tipos de interés subyacentes, el inversor tenía que asumir toda la carga de los cambios desfavorables y se veía privado de cualquier tipo de participación, con la salvedad de esa escasa prima, en los cambios favorables. Nuestro ejemplo habitual solía ser la emisión de obligaciones al 5% con vencimiento a 100 años de American Gas and Electric, que se vendieron al público a 101 en el año 1928. 4 años después, en condiciones cercanas al pánico, estas buenas obligaciones se redujeron a 62 horas y 50 minutos, con un rendimiento del 8%. En el año 1946, después de un gran movimiento pendular, las obligaciones de este tipo se podían colocar con un rendimiento de solo el 3%, y la emisión al 5% podría haberse ofrecido en el mercado a casi 160. Sin embargo, llegado ese momento la empresa aprovechó la estipulación de rescate y amortizó las obligaciones pagando solamente 106. La característica de rescate en los contratos de obligaciones era un caso escasamente camuflado de cara gano yo, cruz pierdes tú. Al final las instituciones que compraban obligaciones se han negado a aceptar este tipo de disposición injusta. En los últimos años la mayor parte de las emisiones a largo plazo con cupón elevado han disfrutado de protección frente al rescate durante periodos de 10 años o más a contar desde la fecha de emisión. Esto sigue limitando el posible incremento de precio, pero no de manera injusta. En términos prácticos,
aconsejamos a la persona que invierta en obligaciones a largo plazo, que sacrifique una pequeña parte del rendimiento, para obtener la garantía de exclusión de rescate, por ejemplo, durante un periodo de 20 o 25 años. De la misma manera, resulta ventajoso adquirir una obligación con cupón reducido asterisco en lugar de una obligación con cupón elevado que se venda más o menos a la par, y que sea rescatable en un periodo breve. El motivo es que el descuento, por ejemplo, una obligación al 3,5% a 63,5%, que arroja una rentabilidad del 7,85%, ofrece plena protección frente a las consecuencias negativas del rescate. Acciones preferentes simples, es decir, no convertibles. Es necesario hacer ciertas indicaciones sobre la cuestión de las acciones preferentes. Es posible que existan, y de hecho existen, ciertas acciones preferentes realmente buenas, pero su bondad no se desprende de la figura jurídica de la acción preferente, que es inherentemente negativa. El típico tenedor de acciones preferentes depende, para su seguridad, de la capacidad y del deseo de la sociedad de pagar dividendos a sus acciones ordinarias. Llegada la situación en la que los dividendos ordinarios se omiten, o incluso están en peligro, la oposición del accionista preferente deviene precaria, porque los consejeros no están obligados a seguir pagando sus dividendos salvo que también paguen dividendos a las acciones ordinarias. Por otra parte, las acciones preferentes típicas no entrañan participación en los beneficios de la sociedad al margen del tipo de dividendo fijo. Por lo tanto, el tenedor de acciones preferentes carece del derecho de reclamación sobre el patrimonio de la sociedad que corresponde al tenedor de obligaciones, o acreedor, y del derecho a participar en beneficios del accionista ordinario, o socio. Estas carencias en la posición jurídica de las acciones preferentes suelen salir a la palestra recurrentemente en periodos de depresión. Únicamente un pequeño porcentaje de las emisiones preferentes disfrutan de una posición tan sólida para mantener una indudable naturaleza de inversión en todas las vicisitudes. La experiencia indica que el momento para adquirir acciones preferentes surge cuando su precio se ve injustificadamente deprimido por adversidades temporales. En esos momentos puede ser un instrumento muy adecuado para el inversor agresivo, pero demasiado poco convencional para el inversor defensivo. En otras palabras, este tipo de acciones deben ser compradas cuando sean una gran oportunidad, y en ningún otro caso. Nos referiremos posteriormente a las emisiones convertibles y a otras emisiones privilegiadas similares, que entrañan algunas posibilidades especiales de beneficio. Este tipo de instrumentos no se suelen elegir habitualmente para las carteras conservadoras. Merece la pena mencionar otra peculiaridad en la situación general de las acciones preferentes. Estos instrumentos disfrutan de una situación tributaria mucho más favorable si quienes las adquieren son personas jurídicas que si son personas físicas. Las personas jurídicas únicamente tributan sobre el 15% de los ingresos que obtienen en forma de dividendos, pero deben tributar sobre el importe íntegro de los ingresos que obtienen como intereses ordinarios. A partir del año 1972 el tipo del impuesto de sociedades es del 48%, lo que supone que $100 obtenidos en forma de dividendos de acciones preferentes pagan únicamente $7,20 de impuestos, mientras que $100 percibidos como intereses de obligaciones pagan $48 de impuestos. Por otra parte, las personas físicas tributan de la misma manera por sus inversiones en acciones preferentes que por los intereses obtenidos con obligaciones, con la excepción de una pequeña exención introducida recientemente. Por lo tanto, en lógica estricta, todas las acciones preferentes con categoría de inversión deberían ser adquiridas por personas jurídicas, de la misma manera que todas las obligaciones fiscalmente exentas deberían ser adquiridas por inversores que pagan impuestos sobre la renta. Diferentes figuras de valores, la figura de las obligaciones y la figura de las acciones preferentes, tal y como se han expuesto hasta ahora, son cuestiones relativamente sencillas y fáciles de entender. El tenedor de una obligación tiene derecho a recibir intereses fijos y el pago del principal en una fecha determinada. El propietario de una acción preferente tiene derecho a percibir un dividendo fijo, y no más, que debe ser abonado antes que cualquier tipo de dividendo ordinario. El valor del principal no es exigible en ninguna fecha especificada. El dividendo puede ser acumulativo o no acumulativo. El inversor puede tener derecho de voto o no tenerlo. Lo anteriormente indicado describe las estipulaciones ordinarias y, sin duda, la mayoría de las obligaciones y de las acciones preferentes responden a esas figuras, pero hay innumerables excepciones.
Las más conocidas son las obligaciones convertibles y otras figuras similares, y las obligaciones de ingresos. En este último tipo de figura, la obligación de abonar intereses no surge salvo que la sociedad obtenga beneficios. Los intereses no abonados pueden acumularse en forma de gravamen contra futuros beneficios, pero el periodo de acumulación suele estar limitado frecuentemente a 3 años. Las obligaciones de ingresos deberían ser utilizadas por las sociedades con mucha mayor frecuencia de lo que se hace. El hecho de que no se usen surge, aparentemente, de un mero accidente en la historia de la economía, y es que fueron utilizadas por primera vez en el contexto de la reorganización de las sociedades de ferrocarriles, y por lo tanto han sido relacionadas desde el principio con empresas en débil situación económica y con deficientes inversiones. Sin embargo, la figura en sí misma tiene varias ventajas prácticas, en especial si se compara con, y se emplea en lugar de, las numerosas emisiones de acciones preferentes, convertibles, que se han realizado en los últimos años. Entre tales ventajas destaca el hecho de que los intereses abonados se pueden deducir de la renta imponible de la sociedad, lo que en la práctica reduce el coste de esa forma de capital a la mitad. Desde el punto de vista del inversor es probablemente mejor en la mayoría de los casos que tenga 1. Un derecho incondicional a percibir intereses cuando la empresa obtiene beneficios y 2. Un derecho a disfrutar de otras formas de protección al margen de la declaración de quiebra y la participación en la masa de la quiebra en caso de que no se obtengan beneficios y no se abonen intereses. Las condiciones de las obligaciones de ingresos se pueden adaptar en beneficio del prestatario y del prestamista de la forma que resulte más adecuada para ambos. Por supuesto, también se pueden incluir privilegios de conversión. La aceptación por parte de todo el mundo de la figura, inherentemente deficiente de las acciones preferentes y el rechazo de la figura más sólida de la obligación de ingresos es una ilustración fascinante de la forma en la cual las instituciones tradicionales y los hábitos arraigados suelen persistir en el mercado de valores a pesar de que se produzcan nuevas condiciones que reclamen una perspectiva diferente. Con cada nueva oleada de optimismo o de pesimismo estamos dispuestos a abandonar los principios históricos contrastados con el paso del tiempo, pero nos aferramos tenaz e incuestionablemente a nuestros prejuicios. ¿Hasta qué punto tiene que ser agresiva su cartera? Según Graham, eso depende menos de los tipos de inversiones que se tienen que del tipo de inversor que se es. Hay 2 formas de ser un inversor inteligente: investigando, seleccionando y supervisando continuamente una combinación dinámica de acciones, obligaciones o fondos de inversión. Creando una cartera permanente que funcione con el piloto automático y que no requiera más esfuerzo, aunque genere muy poca emoción. Graham denomina activo o emprendedor al primer método. Requiere mucho tiempo y enormes cantidades de energía. La estrategia pasiva o defensiva requiere poco tiempo o esfuerzo, pero exige una separación casi ascética del atractivo tumulto del mercado. Como el teórico de la inversión Charles Ellis ha explicado, el método emprendedor es física e intelectualmente exigente, mientras que el método defensivo es emocionalmente exigente. Si usted tiene tiempo disponible, es muy competitivo, piensa como los aficionados a los deportes y disfruta de los desafíos intelectuales complejos. El método activo es para usted. Si siempre está agobiado, desea sencillez y no le gusta pensar en el dinero, lo suyo es el método pasivo. Algunas personas se sienten más cómodas combinando los 2 métodos, creando una cartera que es principalmente activa y pasiva en parte, o viceversa. Los 2 métodos son igualmente inteligentes, y puede tener éxito con los 2, pero únicamente si se conoce a sí mismo lo suficientemente bien para elegir el adecuado, mantenerlo durante el curso de su vida de inversor, y mantener los costes y emociones bajo control. La distinción que establece Graham entre inversores activos y pasivos es otro de sus recordatorios de que el riesgo financiero no solo se encuentra donde la mayoría de nosotros tratamos de ubicarlo, en la economía o en nuestras inversiones, sino también en nuestro interior. ¿Se atreverá o se atragantará? Entonces, ¿cómo debería empezar un inversionista defensivo? La primera y más importante decisión es cuánto dinero debe destinar a acciones y cuánto debe destinar a obligaciones y efectivo. Tenga en cuenta que Graham colocó deliberadamente esta exposición después del capítulo sobre inflación, para prevenirle con el conocimiento de que la inflación es uno de sus peores enemigos. La característica más llamativa sobre la explicación que da Graham acerca de la manera de repartir los activos entre acciones y obligaciones es que nunca menciona la palabra edad. Esto hace que sus consejos vayan claramente en contra de los vientos de las recomendaciones convencionales,
que afirman que el grado de riesgo inversionista que se debe asumir depende principalmente de la edad que se tiene. 2. Una regla básica tradicional consistía en restar 100 a la edad que se tiene e invertir ese porcentaje en acciones, y el resto en obligaciones o en efectivo. Una persona de 28 años de edad destinaría el 72% de su dinero a acciones. Una persona con 81 años de edad únicamente destinaría el 19% a acciones. Como todas las demás teorías, estas hipótesis alcanzaron una difusión febril a finales de la década de 1990. En 1999, un libro muy popular afirmaba que si se tenían menos de 30 años de edad, se debía destinar el 95% del dinero a acciones, aunque se tuviese únicamente una tolerancia moderada por el riesgo. 3. Salvo que haya permitido a los defensores de estas teorías que resten 100 a su coeficiente intelectual, debería ser capaz de darse cuenta de que en esos consejos hay algo que no funciona. ¿Por qué debería su edad determinar cuánto riesgo debe asumir? Una anciana de 89 años de edad que tenga un patrimonio de $3 millones, una cuantiosa pensión y una bandada de nietos estaría fuera de sus cabales si destinase la mayor parte de su dinero a las obligaciones. Disfruta de una pila de dinero y sus nietos, que antes o después acabarán heredando sus acciones, tienen décadas de inversión por delante. Por otra parte, un joven, de 25 años de edad que esté ahorrando para su boda y para la entrada del piso estaría loco de remate si destinase todo su dinero a acciones. Si el mercado de valores se desploma no tendrá ingresos para cubrir sus pérdidas, ni sus espaldas. Lo que es más, por muy joven que se sea, siempre cabe la posibilidad de que sea necesario recuperar el dinero de las acciones súbitamente, no dentro de 40 años, sino dentro de 40 minutos. Sin ningún tipo de advertencia, se podría perder el empleo, la pareja, la capacidad o se podría sufrir cualquier otro tipo de sorpresa. Los imprevistos pueden golpear a cualquiera, a cualquier edad. Todo el mundo debe conservar parte de su patrimonio en el seguro refugio del dinero en metálico. Por último, muchas personas dejan de invertir precisamente porque el mercado de valores baja. Los psicólogos han demostrado que la mayoría de nosotros somos muy poco hábiles a la hora de predecir en la actualidad de qué manera nos sentiremos si se produce un acontecimiento estresante en el futuro. 4. Cuando las acciones suben a un ritmo del 15 o el 20% al año, como hicieron en las décadas de 1980 y 1990, es muy fácil pensar que esa luna de miel no va a acabar en la vida. Sin embargo, cuando se ve que todo el dinero que se ha invertido queda reducido a 1/10 de su cifra original, resulta muy difícil resistir la tentación de salir huyendo hacia la seguridad de las obligaciones y del dinero en efectivo. En vez de comprar y conservar sus acciones, muchas personas acaban comprando a precios elevados, vendiendo a precios bajos, y no teniendo entre las manos nada salvo su propia cabeza. Como son muy pocos los inversores que tienen la fortaleza para aferrarse a las acciones en un mercado en descenso, Graham insiste en que todo el mundo debe tener un mínimo del 25% en obligaciones. Ese colchón, afirma, le dará el coraje para conservar el resto de su dinero en acciones, incluso en un momento en el que las acciones estén obteniendo unos resultados desoladores. Para llegar a captar una impresión mejor del riesgo que somos capaces de asumir, hay que pensar en las circunstancias esenciales de nuestra vida, en qué momento se dejará sentir su efecto, en qué momento podrían cambiar, y de qué forma pueden afectar a nuestra necesidad de dinero en efectivo. ¿Está soltero o casado? ¿Qué hace su cónyuge o su pareja para ganarse la vida? ¿Tiene o va a tener hijos? ¿Cuándo tendrá que empezar a hacer frente a los gastos académicos? ¿Va a heredar dinero, o acabará teniendo que asumir responsabilidades financieras por familiares enfermos o mayores? ¿Qué factores podrían afectar negativamente a su carrera profesional? Si trabaja usted para un banco o para una constructora, una subida de los tipos de interés podría dejarle sin trabajo. Si trabaja en una empresa fabricante de productos químicos, la subida de los precios del petróleo podría ser una muy mala noticia. Si es usted autónomo, ¿cuánto tiempo suelen sobrevivir los negocios similares al suyo? Necesita que sus inversiones sean un complemento a sus ingresos monetarios. En general, las obligaciones pueden desempeñar esa función, las acciones no. Teniendo en cuenta su salario y sus necesidades de gasto, ¿cuánto dinero puede permitirse perder en sus inversiones? Si después de haber recapacitado sobre estos factores, tiene la impresión de que puede asumir los mayores riesgos inherentes a una mayor proporción de acciones,
Su lugar está en torno al mínimo prescrito por Graham del 25% en obligaciones o dinero en efectivo. Si tiene la impresión de que no puede asumir esos mayores riesgos, manténgase relativamente alejado de las acciones, orientándose hacia el máximo propuesto por Graham del 75% en obligaciones o dinero en efectivo. Para descubrir si puede llegar al 100%, lea el recuadro de la página siguiente. ¿Por qué no 100% de acciones? Graham le aconseja que no tenga más del 75% de sus activos totales en acciones. Sin embargo, ¿es desaconsejable para todo el mundo poner todo el dinero en acciones? Para una pequeña fracción de los inversores, una cartera compuesta al 100% por acciones puede ser adecuada. Será un miembro de esa pequeña minoría si usted ha reservado suficiente dinero en efectivo para poder mantener a su familia durante por lo menos un año. Va a invertir de manera incesante durante por lo menos los próximos 20 años. Ha sobrevivido al periodo bajista de mercado que comenzó en el año 2000. No vendió acciones durante el periodo bajista que comenzó en el año 2000. Compró más acciones durante el periodo bajista de mercado que comenzó en el año 2000. Ha leído el capítulo 8 de este libro y ha puesto en práctica un plan formal para controlar su comportamiento personal en el terreno de la inversión. Salvo que haya superado de verdad estos criterios, no le interesa colocar todo su dinero en acciones. Cualquier persona que se diese al pánico durante el último periodo bajista de mercado será presa del pánico en el siguiente, y lamentará no contar con un colchón de dinero en metálico y obligaciones. Cuando haya establecido estos objetivos porcentuales, cámbielos únicamente a medida que varíen las circunstancias de su vida. No compre más acciones porque el mercado de valores ha subido, no las venda porque ha bajado. La esencia del método de Graham consiste en sustituir las impresiones y las corazonadas por disciplina. Afortunadamente, mediante la estructuración de su plan de ahorro para la jubilación resulta fácil poner su cartera de inversión en piloto automático permanente. Supongamos que se siente cómodo, con un nivel de riesgo relativamente elevado, por ejemplo el 70% de su patrimonio en acciones y el 30% en obligaciones. Si la cotización de las acciones en el mercado en general aumenta el 25%, y las obligaciones se mantienen niveladas, pasará a tener poco menos del 75% en acciones y solamente el 25% en obligaciones. 5. Visite el sitio web de su plan de ahorro para la jubilación, o llame a su número de teléfono gratuito, y venda una cantidad suficiente de sus fondos en acciones para volver a equilibrar la cartera en la proporción que se ha marcado como objetivo de 70 a 30. La clave consiste en realizar estas operaciones de reequilibrio de acuerdo con un plan previsible y paciente, sin realizarlo con tanta frecuencia que acabe volviéndose loco, ni tan infrecuentemente que sus objetivos estén constantemente desbaratados. Le recomendamos que lo haga cada 6 meses, ni más ni menos, en fechas fáciles de recordar como el Año Nuevo y el 30 de junio. Lo mejor de estos ajustes periódicos es que le obligan a basar sus decisiones de inversión en una regla sencilla y objetiva. Tengo en la actualidad una mayor proporción de estos activos de lo que requiere mi plan, en lugar de basarlas en las meras impresiones sobre la evolución que van a seguir los tipos de interés, o en si cree que los índices del mercado de valores se van a desplomar. Algunas empresas de fondos de inversión, como por ejemplo T. Rowe Price, introducirán en breve servicios que reequilibrarán automáticamente su cartera para la jubilación de modo que se ajuste a los objetivos predeterminados, y de esa forma, usted no tendrá que adoptar nunca decisiones activas. Los detalles de la inversión en renta fija. En la época de Graham, las personas que invertían en obligaciones tenían que adoptar 2 decisiones básicas, sujetas a tributación o exentas de tributación. ¿A corto plazo o a largo plazo? En la actualidad se debe hacer además otra elección, obligaciones o fondos de renta fija, sujetas a tributación o exentas de tributación. Salvo que sus ingresos se encuentren en el tramo gravado a los tipos inferiores en el impuesto de la renta, 6 debería comprar únicamente obligaciones exentas de tributación, municipales, en sus inversiones no destinadas a sus planes de jubilación. De lo contrario, una parte injustificadamente elevada de la renta generada por esas obligaciones acabará en manos de Hacienda. Por otra parte, el único espacio adecuado para invertir en obligaciones sujetas a tributación son precisamente las cuentas de los planes de pensiones u otras cuentas fiscalmente protegidas, en las que no se generarán obligaciones tributarias actuales, y en las que las obligaciones tributariamente bonificadas no tienen cabida, porque su ventaja fiscal se desaprovecha. 7. ¿A corto plazo o a largo plazo?
Las obligaciones y los tipos de interés habitan en lugares contrapuestos de una línea con dientes de sierra. Si los tipos de interés aumentan, la cotización de las obligaciones se reduce, aunque las obligaciones a corto plazo reducen su cotización menos que las obligaciones a largo plazo. Por otra parte, si los tipos de interés descienden, las cotizaciones de las obligaciones aumentan, y las obligaciones a largo plazo aumentarán su cotización más que las obligaciones a corto plazo. 8. Se pueden equilibrar estos altibajos comprando obligaciones a plazo intermedio que venzan en un periodo de 5 a 10 años, cuya cotización no se dispara cuando su lado de dientes de sierra aumenta, y que tampoco se desploma en caso contrario. Para la mayor parte de los inversores, las obligaciones a plazo intermedio son la opción más sencilla, ya que les permite mantenerse al margen del juego de las adivinanzas sobre la evolución que van a seguir los tipos de interés, obligaciones o fondos de renta fija. Como las obligaciones suelen venderse en bloques de $10.000 de valor, y se necesitan un mínimo indispensable de 10 tipos de obligaciones diferentes para diversificar el riesgo de que cualquiera de ellas pueda quebrar. Comprar obligaciones de manera individual no es recomendable salvo que se disponga por lo menos de $100.000 para invertir. La única excepción son las obligaciones del Estado, que están protegidas frente al riesgo de quiebra por la solvencia del Estado. Los fondos de renta fija ofrecen una forma de diversificación económica y sencilla, junto con la comodidad de los ingresos mensuales, que se pueden reinvertir directamente en el fondo a los tipos vigentes sin tener que pagar una comisión. Para la mayor parte de los inversores, los fondos de renta fija son una opción mucho más adecuada que las obligaciones materiales en todos los casos, siendo las principales excepciones las obligaciones del Estado y algunas obligaciones municipales. La mayor parte de las agencias de inversión, como Vanguard, Fidelity, Schwab y T. Rowe Price ofrecen un amplio menú de fondos de renta fija a coste reducido. 9. Las opciones que tienen a su disposición los inversores en obligaciones han proliferado como las setas, por lo que convendrá actualizar la lista que ofrecía Graham de opciones disponibles. En el año 2003, los tipos de interés se habían reducido tanto que los inversores prácticamente no obtenían rentabilidad con las obligaciones, pero no obstante seguían existiendo formas de potenciar los ingresos por intereses sin tener que asumir riesgos excesivos. 10. La figura 4.1 resume las ventajas y los inconvenientes. A continuación analizaremos unos cuantos tipos de inversiones en obligaciones que permiten satisfacer necesidades especiales. Figura 4.1. El amplio mundo de las obligaciones. El dinero en efectivo no es malo. ¿Cómo se puede extraer más renta del dinero en efectivo? El inversor inteligente debería tener en cuenta la posibilidad de abandonar los depósitos bancarios a plazo o las cuentas del mercado de dinero, que últimamente ofrecen una rentabilidad muy escasa, y depositar su dinero en estas alternativas en metálico, valores del Estado, como por ejemplo las obligaciones de la administración estadounidense, que no entrañan prácticamente ningún riesgo crediticio, puesto que en vez de incumplir sus obligaciones, la administración puede limitarse a incrementar los impuestos o a aumentar la velocidad de la máquina de imprimir dinero. Los pagarés del Tesoro estadounidense vencen a 4, 13 o 26 semanas. A causa de estos vencimientos en un plazo tan breve, los pagarés del Tesoro prácticamente no sufren ninguna consecuencia negativa cuando el incremento de los tipos de interés deteriora el valor de otras inversiones en renta fija. La deuda pública a más largo plazo, sin embargo, sufre severos contratiempos cuando los tipos de interés aumentan. La renta por intereses de los valores del Tesoro por lo general está exenta del impuesto sobre la renta estatal, pero no del impuesto sobre la renta federal. Además, con $3.7 billones en manos del público, el mercado de deuda pública es inmenso, por lo que siempre se puede encontrar un comprador si se necesita el dinero antes de la fecha de vencimiento. Se pueden comprar pagarés del Tesoro, obligaciones a corto plazo y bonos a más largo plazo directamente del gobierno, sin que sea necesario pagar comisiones de intermediación, en www.publicdebt.tris.gov. Si desean más información sobre los tips que ofrecen protección frente a la inflación, lea el comentario al capítulo 2. Bonos de ahorro. Estos instrumentos, a diferencia de los valores del Tesoro, no pueden ser objeto de tráfico. No es posible venderlos a otro inversionista, y se pierden los intereses de 3 meses si se rescatan en menos de 5 años. Por lo tanto, son adecuados principalmente como dinero de reserva apartado para hacer frente a una futura necesidad de gasto, como regalo por una ceremonia religiosa que vaya a producirse dentro de varios años,
como ayuda inicial para hacer frente a los gastos universitarios de un recién nacido. Hay bonos desde $25, lo que hace que sean excelentes instrumentos para hacer regalos a los nietos. Para inversores que puedan dejar tranquilamente parte de su dinero en efectivo reservado sin posibilidad de acceso durante los años próximos, los bonos y protegidos frente a la inflación ofrecieron recientemente un rendimiento muy atractivo de en torno al 4%. Si desea más información visite www.savinsbonds.gov. Opciones al margen de la administración pública. Instrumentos de titularización hipotecaria. Consolidadas a partir de miles de hipotecas de todo Estados Unidos, estas obligaciones son emitidas por agencias como la Federal National Mortgage Association, Fannie Mae, o la Government National Mortgage Association, Ginnie Mae. No obstante, no cuentan con el respaldo crediticio del Tesoro de Estados Unidos, por lo que ofrecen una mayor rentabilidad, en reflejo del mayor riesgo que generan. Las obligaciones hipotecarias por lo general suelen tener peores resultados cuando se reducen los tipos de interés, y prosperan cuando los tipos de interés aumentan. A largo plazo, estas oscilaciones suelen equilibrarse y los mayores rendimientos netos compensan. Hay buenos fondos de obligaciones hipotecarias ofrecidos por Vanguard, Fidelity y PIMCO. No obstante, si un intermediario trata de venderle alguna vez una obligación hipotecaria individual o un CMO, dígale que llega tarde a una cita con su proctólogo. Seguros de prima única. Estas inversiones similares a los seguros le permiten diferir los impuestos actuales y obtener una renta periódica cuando se jubile. Las rentas fijas ofrecen un tipo de rendimiento predeterminado, las variables ofrecen una rentabilidad fluctuante. No obstante, de lo que tiene que defenderse realmente en este caso el inversor defensivo es de los agentes, intermediarios y expertos financieros que aplican agresivas técnicas de venta para colocar estos instrumentos con unos elevados costes que rozan la usura. En la mayor parte de los casos los elevados costes de la contratación de estos instrumentos, incluidas las comisiones de rescate, que entran en juego en caso de que tenga que retirar fondos anticipadamente, serán muy superiores a las ventajas obtenidas. Las contadas pensiones recomendables son las que se compran, no las que se venden. Si un instrumento de este tipo genera grandes comisiones para el vendedor, lo más probable es que produzca escasos rendimientos para el comprador. Analice únicamente aquellas que pueda comprar directamente a proveedores que ofrezcan unos costes muy reducidos, como Ameritas, TIAA-CREF y Vanguard. 11. Acciones preferentes. Las acciones preferentes son lo peor de los dos mundos de la inversión. Son menos seguras que las obligaciones, puesto que en caso de liquidación de los activos, si la empresa quiebra, no tienen prioridad respecto de las obligaciones, y ofrecen menos potencial de beneficio que las acciones ordinarias, puesto que las sociedades habitualmente rescatan por recompra forzosamente sus acciones preferentes cuando los tipos de interés descienden o cuando su calificación crediticia mejora. A diferencia de lo que ocurre con los pagos de intereses que realizan por la mayor parte de sus obligaciones, las empresas que emiten acciones preferentes no pueden deducir los pagos de dividendos preferentes en sus declaraciones tributarias. Plantéese la siguiente pregunta: si esta sociedad es lo suficientemente solvente para merecer la inversión, ¿por qué está abonando un cuantioso dividendo por las acciones preferentes, en vez de emitir obligaciones y disfrutar de una bonificación fiscal? La respuesta más probable es que la empresa no es solvente, que el mercado para sus obligaciones está por los suelos, y que usted debería acercarse a sus acciones preferentes con el mismo interés con el que se acercaría a un pescado muerto que llevase 2 días al sol. Acciones ordinarias. Una visita a la pantalla de acciones en http://screen.yahoo.com/stocks.html a principios de 2003 mostraba que 115 acciones del índice Standard & Poor's 500 ofrecían rendimientos del 3,0% o más. Ningún inversor inteligente, por muy interesado que esté en obtener renta, compraría una acción únicamente por los dividendos que abonase. La sociedad y su actividad tienen que ser sólidas, y la cotización de sus acciones tiene que ser razonable. No obstante, gracias al periodo bajista que comenzó en el año 2000, algunas acciones importantes están ofreciendo un mayor rendimiento por dividendo que los intereses de las obligaciones del Tesoro. Por lo tanto, hasta el más defensivo de los inversores debería darse cuenta de que elegir selectivamente acciones para una cartera, compuesta íntegramente por obligaciones o mayoritariamente por obligaciones puede incrementar su rendimiento por renta, y mejorar sus potenciales resultados.